Bilbao ha cerrado ya su Basque Fest particular, el que mantiene abierto la ciudad durante estos días de Semana Santa. Han sido más de 13.000 las personas que han disfrutado de las exhibiciones de Herri Kirolak y otras miles las que han pasado por ese choco gourmet con catas y talleres. Los clásicos de la programación cultural, como las visitas de teatro, de anfitriones y los paseos en barco, han colgado el cartel de completo y más de 7.000 han disfrutado de la música desde el kiosco del Arenal. Y a todo esto hay que sumar la victoria del Atlético. También balance de la otra Semana Santa, la religiosa, también ha ido bien. Se han unido en esta ocasión las descargas a través de Internet, más de 1.318. La lluvia ha deslucido el primer fin de semana, también el último día, y el público demostró su fidelidad, especialmente en dos grandes procesiones, la del Jueves Santo y la del Viernes Santo. Y a las 7:35 de esta mañana ha fallecido el Papa Francisco a la edad de 88 años. Una neumonía bilateral le mantuvo en el hospital 38 días y aunque recibió el alta, sus consecuencias le han llevado hoy a la muerte. Le recordaremos, ha habido misa especial en Santiago y también palabras del obispo, y en estas imágenes ese breve encuentro que mantuvo con el entonces lehendakari Urkullu. Hola, ¿cómo están? También les hablaremos de deporte. Vamos a hacer balance de un fin de semana que no ha sido bueno para nuestros equipos. La derrota primero del Athletic ante el Real Madrid. Brajín, el recorte, perdió la bola, el rechace. Gol de Valverde. Pero ¿quién ha despejado otra vez ese balón? A la enésima Valverde lo consigue. Que tenía que ser al final, ¿no? La prioridad tiene que ser deportiva, no tiene que ser económica. Bueno, es que el partido más importante y la televisión no sé qué. Oye, para nosotros la prioridad es deportiva. Pudiendo con nosotros jugar el jueves con Las Palmas, ¿por qué jugamos el miércoles? Valverde dio por justa la derrota. El acoso del Real Madrid al final tuvo para ellos su regalo, aunque no estaba de acuerdo con los horarios que no han permitido descansar al Athletic como debía. Otra derrota para el Surne Bilbao Basket ante el Unicaja allí en su casa y ya pensando en Grecia. No mucho que lamentarnos, ¿no? En todo caso, aprender. Creo que ahí ya él es hora. Hay que aprender, es lo que dice Jaume Ponsarnau, y les hablaremos de dos propuestas literarias. La primera, la de Javier Sierra, que nos presenta su plan maestro. Y la segunda, la de Jorge Díaz, que formó parte del fenómeno o forma parte de Carmen Mola y que en solitario nos va a presentar a su espía. Del 16 al 19, Basque Fest es la gran cita de la cultura vasca, la que hace que Bilbao esté abierta por vacaciones de Semana Santa. Ya se ha cerrado y tenemos un primer balance y según los responsables del ayuntamiento ha ido muy bien, porque miles de personas han disfrutado de la oferta gastronómica en el Choco Gourmet, con catas y talleres, y porque más de 13.000 han disfrutado de las exhibiciones de Herri Kirolak. Los clásicos de la programación, como las visitas de anfitriones o los paseos en barco por la ría con Begochu y Maitane, han colgado un año más el cartel de completo. Y el corazón musical del Bilbao Basque Fest en el kiosco del Arenal ha latido con fuerza y ha congregado alrededor de 7.000 personas. También tenemos balance de la otra Semana Santa, la religiosa, que este año ha sido más moderna porque se han hecho descargas de la aplicación Gertu más de 1.300. Y eso prueba, según dicen los organizadores, el éxito de esta iniciativa digital. La lluvia deslució el primer fin de semana con la suspensión de la procesión de la amargura y los recortes del recorrido de las procesiones de la Caridad y del Borriquito. Ayer domingo también se tuvo que suspender la última. El público demostró su fidelidad, sobre todo para dos grandes procesiones, la del Jueves Santo y la del Viernes Santo, y en la procesión del Silencio. Había cierto miedo con el partido del Athletic ante el Rangers, pero no hubo ningún efecto negativo en la procesión del Jueves Santo, y la procesión de la Caridad va consolidando su traslado a la mañana del sábado de Pasión.
Se lo contábamos, es la noticia del día a las 7:35. Una de ellas, ha fallecido el Papa Francisco. Había estado 38 días ingresado por una neumonía bilateral de la que al final no ha podido recuperarse. Un Papa que recuerdan como valiente y dialogante, un argentino que plantó cara a la pederastia y otros temas oscuros dentro de la Iglesia. Le recordamos cerca de Euskadi con estas imágenes de un encuentro que mantuvo en el 2019 con el entonces lehendakari Íñigo Urkullu, que se acercó para presentar al Papa el plan de acogimiento a personas que vienen de fuera y le invitó a venir a Euskadi, algo que al final no va a poder realizarse. Ha habido misa a las 12 en la Catedral de Santiago, luego lo veremos, y palabras del obispo por la muerte del Papa Francisco. Y estamos en plena campaña de la renta. Hasta junio ya saben que tienen la oportunidad de presentar, si no lo han hecho ya, su declaración. A algunos les habrá llegado el borrador, habrán admitido o habrán pedido que lo revisen y lo pueden hacer a través de varias vías. Y Bilbao también presenta una campaña porque el día 26 es el Día de la Visibilidad Lésbica. Si puntuamos, es un milagro. Es un milagro. Sí. Es la Virgen de Begoña. Es el partido perfecto que aspiramos a un empate a 0. Brajín, el recorte, perdió la Pero bola, ¿quién ha despejado rechace. otra vez, Verga? Gol de Valverde. Pero ¿quién ha despejado otra vez ese balón? A la enésima Valverde lo consigue. Que tenía que ser al final, no me jodas. Mire, ¿quién ha despejado ese balón allí mismo, a 1 metro? Claro. El jugador del Madrid se ha enrollado y ha perdido el balón. Y hemos dado así con la punterita a Valverde, toma, métela. Así ha sido. Pero que te ha tirado el Madrid 17 tiros, pues uno para adentro. Demasiado, que 1-0. Así lo contaron nuestros compañeros de Bilbao Sport en directo. No hubo peros, el acoso del Real Madrid al final tuvo su premio. Algunos se agarraban al milagro, pero estos a veces no llegan. Hemos empujado al final llevando jugadores delante, pero la cuestión era enganchar una jugada en la que estuvieras cerca del área, que es lo que no ha ocurrido. Incluso nuestros centrales han ido al final, pero no sé, quedaban 3 minutos. Hombre, evidentemente le ha sido un mazazo, entonces hemos intentado recuperarnos, pero no ha habido tiempo para más. Valverde fue el primero en decir que la derrota fue justa, se intentó, pero al final no se pudo. Lo que no le parece bien son los horarios que se imponen en la Liga, porque, por ejemplo, ayer al Athletic no se le dejó descansar lo suficiente después de ese encuentro complicado de desgaste del jueves. ¿Te plantearías no presentar al equipo contra Las Palmas? ¿Te imaginas? Sí. Vamos a montar una... Joder. ¿Qué habría que hacer? ¿Tú crees que me dejarían a mí tomar esa decisión? Vale. Es que no se cumplen las 72 horas casi nunca. El problema no es ese. O sea, el problema no es ese de las 72 horas, que es inevitable que no sean, sino el problema es cuando se puede poner en otro día. ¿Por qué no se hace, no? Cuando la prioridad para los que estamos aquí, claro, cuando venga Ancelotti, igual, pues la prioridad tiene que ser deportiva, no tiene que ser económica. Es que el partido más importante y la televisión, no sé qué. Oye, para nosotros la prioridad es deportiva. Pudiendo con nosotros jugar el jueves con Las Palmas, ¿por qué jugamos el miércoles? ¿Por qué vamos a jugar 3 partidos en 6 días? La reivindicación de Valverde. Y 96-79, ese fue el resultado de la derrota del Surne Bilbao Basket ante el Unicaja. Un partido complicado, ya lo sabían de antemano, además llegaban de ese desgaste emocional del primer partido de la final, y ahora lo que están pensando es evidentemente en Grecia y en resolver la final de la FIBA Eurocup. Han encontrado mucho mate, ellos han castigado las distracciones o el no tener una ayuda allí, y bueno, pues han encontrado un punto débil de nuestra defensa y lo han castigado, ¿no?
Luego, pues que sobre todo sin Mel o sin Harry en el campo nos ha costado tener juego, entrar nuestros ataques. Pero bueno, ellos también han visto allí que pues podían presionar, tienen esta capacidad y lo han hecho muy bien. Y sobre todo, pues Kula ha tenido problemas para empezar los juegos cuando lo hacía de base. Pero bueno, no mucho que lamentarnos, ¿no? En todo caso, aprender. Mañana martes vamos a comenzar el día con lluvias que serán generalizadas. Luego, a partir del mediodía, poco a poco las precipitaciones irán remitiendo y la nubosidad va a ir a menos. El viento de componente norte y las temperaturas máximas tenderán a bajar si las comparamos con las de hoy. Es Javier Sierra, ha estado hace unas semanas en nuestra ciudad para presentarnos su Plan Maestro, una nueva novela que es una propuesta donde hace guiños a sus anteriores publicaciones, donde vuelve a mezclar ficción con historia y con arte. ¿Qué exposiciones montaba? Y luego ya le llamaron para Madrid, pero ya que ya estaba... La historia del Plan Maestro nace de un tropiezo que yo tengo en el Museo del Prado siendo un adolescente. Un señor mayor, un anciano, se aproxima a un Javier Sierra muy joven que está abstraído delante de una pintura del Renacimiento y se ofrece a explicarle cómo tiene que leer, no que ver, que leer esa pintura. Me quedé tan perplejo con aquella explicación que regresé durante muchos días a aquella sala esperando encontrármelo de nuevo. No apareció y lo convertí, aquella nostalgia, aquel impacto, lo convertí en literatura. Y a partir de la búsqueda de ese maestro se desarrolla una trama que me lleva por distintos museos del mundo, tropezándome con personajes que no sé si son reales, son imaginarios, son míticos, son dioses o son diablos, pero que condicionan mi forma de entender el arte. Si contempla La primavera de Sandro Botticelli, una de las grandes obras del Renacimiento, el maestro pintor en el 400 quiso encriptar, codificar en la foresta que está detrás del personaje central de la pintura unos pulmones humanos. Nadie había visto unos pulmones porque estaba prohibido hacer autopsias, pero Sandro Botticelli debió verlos y quiso contarlo de manera sutil para que la Inquisición no se echara encima de él. Cuando ves esos pulmones por primera vez, cuando los descubres escondidos, ya no puedes quitártelos de la retina. Hay una clave importantísima en todo esto. El arte no se inventó por estética, por belleza. El arte se inventó para contar historias y lo más sorprendente, el arte de hace 70.000 años, el de las cuevas rupestres, se inventó para subrayar sobre la pared de la cueva animales que los antiguos creían que estaban al otro lado de la piedra. Ellos veían la pared de sus cavernas como si fuera una membrana que separara nuestro mundo del más allá. Y esa visión trascendental, religiosa, mística del arte es importante, es clave para entender incluso la pintura contemporánea. Me encanta. Y del arte a un espía que nos presenta Jorge Díaz, que forma parte de ese fenómeno de los Carmen Mola y que ahora se presenta en solitario con una nueva novela sobre espías, traiciones y doble vida. Una londinense cerrada, pero exagerada. Sí. Vientos huracanados que de repente no sé cuántos vuelos cancelados y dices, ostras, mi próximo... Yo cuento la historia de el barón von Roland, que es un personaje histórico que descubrí hace muchos años que ni era barón, ni se llamaba von Roland, en realidad era un judío de Salónica, fascinado con Alemania, un políglota, un seductor, un hombre que sabía vivir y que fue el jefe de los espías alemanes en Barcelona en la Primera Guerra Mundial. Entonces tiene mucha relación con España y en la Segunda Guerra Mundial él es muy amigo de Canaris, que es el jefe de los espías del Tercer Reich, y entonces aunque él es judío, Canaris le protege poniéndole a trabajar para él. Entonces la gente dice que es un judío nazi. Probablemente no era nazi, probablemente lo único que quiso era salvar la vida y sí que era un hombre sin escrúpulos para traicionar fuera quien fuera.
Entonces estuvo con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero tenía un elemento que a mí me llamó mucho la atención. Después de la Segunda Guerra Mundial está un par de años preso, le sueltan y se viene a España. Y entonces consigue que le den la nacionalidad española. Pero el mismo día que le dan la nacionalidad española, desaparece. No se sabe dónde ha ido, no se sabe nada de él. Yo intenté enterarme y no había manera, le desapareció de la faz de la tierra. Entonces dije, ¿y qué hago yo con esto? ¿Cómo cuento yo esta historia? Dije, pues inventándomela. Y entonces me inventé la segunda parte de la vida del Barón. Entonces cuento muy documentada la parte histórica, la primera parte de su vida, pero completamente en ficción la segunda. Y entonces lo que en una parte de la novela es historia, en la segunda parte es un thriller. Es un thriller donde hay un asesinato, el del Barón, le mato en el primer capítulo, no hago un spoiler demasiado grave, le mato en el primer capítulo, y entonces hay que investigar quién ha matado, pero para saber quién le ha matado, lo primero que tienen que saber es quién es ese hombre. Y del espía de Jorge a la música. Ya saben que en octubre hay un encuentro de artistas vascos que ya se ha convertido también en una cita ineludible de ese mes y que se llama Urabere Bidean, donde participan, en esta ocasión van a ser más de 20 cantantes que se van a unir a este evento. Ya hemos podido conocer el cartel, ahí lo tienen, entre ellos estará Ariel Roth y Evaristo. Lo que pretendemos es ensanchar audiencias, que alguien probablemente que conozca a Pierre-Paul Versailles pues pueda conocer a Janus o pueda conocer a Nuevos Valores, ¿no? Y viceversa, alguien que esté siguiendo a Bulego, a Sune, a Bengo, a Suquena, pues bueno, pues reconozca o quizá conozca pues a Betagarri, a Latchen y a tantos artistas y grupos euskaldunes que tantos nos han dado, ¿no? La ilusión que me hace ver mi nombre en el mismo cartel que Pierre-Paul significa que durante años hemos tenido una cultura que ha ido pasando de generación en generación. Yo recuerdo el año pasado mis padres emocionados en el público, no solo por mí, sino porque les hacía conectar con aquel Teddy joven, ¿no?, que iba a conciertos con mi madre y me acuerdo que esa ilusión al final con proyectos como Urabere Bidean se va pasando generación tras generación y yo por mi parte pues una auténtica suerte. Se agotaron las entradas en el mes de octubre. Cuando se pusieron a la venta hemos modificado ligeramente el escenario para poder sacar entradas adicionales a la venta. No son muchas, serán en torno a 900 por día y también el ensayo general va a haber inicialmente una disposición de 2.500 entradas. Nos vamos, lo vamos a hacer con la misa que ha tenido lugar esta mañana, con parte de ella unas imágenes a las 12 del mediodía en la Catedral de Santiago, en recuerdo del Papa Francisco, que hoy nos ha dejado a las 7:35 de la mañana. El obispo Joseba Segura ha oficiado la misa y después ha realizado unas declaraciones hablando de la figura del Papa. Con esas imágenes y con las palabras del obispo nos vamos hasta mañana. La alegría pascual hemos recibido la noticia. Queremos unirnos a la fe del Papa Francisco y demostrar y manifestar hoy en esta pequeña comunidad de fe que se ha reunido espontáneamente y de manera muy rápida en este día, de manera inesperada, el deseo que tenemos de seguir a Jesús como Él también intentó seguirle. Una pérdida muy importante ciertamente para la Iglesia. En más de 12 años el Papa Francisco ha sido una persona que ha transformado muchas cosas, que ha conseguido acercarse a mucha gente que se sentía también lejana, pero por ese estilo tan cercano, espontáneo que tenía y sobre todo bastante sencillo, pues la verdad es que ha reconocido la gente que tenía algo importante que decir, especialmente en este momento en el que en el mundo yo creo que lamentablemente no hay tantos líderes, primero que tengan la proyección que tenía él y segundo que tengan el mensaje que tenía él, ¿no? El mensaje que es mensaje de fraternidad, mensaje de paz, mensaje de diálogo, mensaje de encuentro entre culturas. Yo creo que es importante el legado que nos deja en ese aspecto, mensaje también de respeto a la naturaleza, con ese documento tan importante que escribió, y luego mensaje que es ya interior para los cristianos de que efectivamente tenemos que entrar en una época en la que quizá en Europa vamos a ser minoría, pero queremos ser una minoría que aporte algo positivo, con sencillez, con convicción, con humildad,
pero a esta, digamos, situación de futuro en la que la gente está preocupada y en la que muchas personas no saben exactamente qué es lo que puede pasar. El mensaje fundamental de él, entre otros muchos, es no tengáis miedo, que es el mensaje de Jesús que estamos oyendo ahora estos días de Pascua en el Evangelio, ¿no? Es decir, vivir con confianza, no creernos que no hay problemas, sabemos que hay problemas bien gordos que hay que resolver y situaciones que cada vez se están complicando más, algunas de ellas, pero hay que afrontar todo con paz, con serenidad y sobre todo con una gran confianza en el ser humano y en las posibilidades de que efectivamente este mundo camine poco a poco hacia una mayor fraternidad y comprensión. Este es el mensaje fundamental del Papa y este es el mensaje que ojalá la Iglesia que queda después del Papa Francisco sea capaz de mantener, de sostener, de concretar y también de transmitir a generaciones futuras. Ahora esperemos, no sabemos cómo serán todas las cuestiones que ahora, bueno, pues evidentemente ahora ya sabéis lo que sucede, el cónclave, etcétera. Algunos dicen, ¿y quién va a ser? No hay manera humana de saber quién va a ser el próximo Papa, pero eso la verdad a nosotros no nos preocupa. Yo creo que tenemos confianza de que sea una persona que aporte algo diferente, algo bueno, algo necesario para este mundo, lo mismo que el Papa en su momento pues fue capaz de aportar.